nuevo juicio para su cliente. Según la magistrada Rodríguez, el pago inicial que se ofrecía a estas personas era de $400,000 y $500,000 para un monto entre $2,5 millones y $3 millones. El abogado y Barreto viajaron a República Dominicana al menos 2 veces para reunirse con Figueroa Agosto para presentarle el plan. Eso era ya, antes de caer preso aquí, cuando estaba operando como cartel. Entonces uno dice, pero ¿quién pudo sacarlo el 7? En el año en que vienen los abogados, que le iban a anular el juicio en Puerto Rico en base a soborno. El hombre tenía una vinculación importante, era socialmente reconocido, políticamente reputado su padre, como buen recaudador de la campaña republicana del presidente, del candidato presidente Bush. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué poder pudo imponerse sobre la orden de expulsión como extranjero indeseable que en 5 días la República Dominicana concediera y que quedara sin efecto? Óigame, como ustedes verán, ese cráter allá es el fundamental. Prueba, hace un año, 3 aviones Galaxia, inmensos, cargaron 750 agentes de FBI para ir a arrestar a 138 policías de Puerto Rico y oficiales de policía. Nosotros dijimos desde la respuesta, ese es un expediente sumamente grave. Nunca en la historia del Buró Federal de Investigaciones se había dado, excepto creo que en Jersey, en un ataque a la mafia, a la Cosa Nostra. Una participación tan masiva, tan colectiva. Es decir, era una intervención policial al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Qué pasó ahí? Se están viendo los resultados. Ya se habían llevado a Figueroa Agosto, a Brooklyn, a una cárcel de extrema seguridad. Ya lo habían estado interrogando autoridades que no solo eran de la DEA, sino de otros organismos más sensitivos de Estados Unidos, al grado de que se llegó a pensar que ya el asunto no era competencia exclusiva de DEA, sino que el asunto estaba en niveles del Consejo de Seguridad de Estados Unidos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué implicación podía haber? O de altos jerarcas de la política y del poder de la República Dominicana, o de alguna implicación o trastorno del propio personal de la embajada en el apoyo prolongado a esa presencia, en la inobservancia, en no haber percibido esa presencia tan perturbadora de Figueroa Agosto aquí. Yo dije, el expediente es sumamente grave. Vienen nuevas erupciones. Mírenla ahí. Aquí hubo una erupción menor. Las Champañeras. Y un grupo de jóvenes en un proceso de lavado de activos ahí, que pasó a ser el tribunal una especie de pasarela. Ofreció cosas importantes, una pasarela de moda parecía, porque las jóvenes que estaban, competían en el peinado y los relojes y los atuendos, Louis Vuitton, esas cosas. Y había parte de la prensa que se regocijaba de esas cosas. Y el evento del juicio penal había perdido categoría, una pequeña erupción. Sin embargo, de esa pequeña erupción habían salido cosas importantes. Por ejemplo, la confirmación de uno de los imputados, un señor Ibarra, de que Figueroa Agosto había conocido, él lo había conocido
acompañado de personal, del personal diplomático de la embajada norteamericana en un restaurante. Óigame, de ese pequeño cráter y de esa pequeña erupción salió ese dato, que posiblemente sea migratorio del cráter fundamental o ayude al cráter fundamental como afluente. Si la investigación va a llegar hasta las últimas consecuencias. Es esa, señores, la situación de noticia que surgió en la semana. Y yo quería hacer esos señalamientos para darle un poco de, limpiar un poco el polvo que estaba cayendo de olvido a esa edad del conflicto, para reemplazarnos y esperar. Yo he sido partidario furibundo, lo confieso, de una política severa de extradición. Yo le he alado las orejas a Estados Unidos, a mis amigos norteamericanos de muchas maneras. Esa lucha en la seguridad del Caribe, aquel discurso que yo pronuncié en el Departamento de Estado el 29 de mayo del 2010, hablando de la indefensión nuestra, hablando de cómo se había abandonado la periferia del Caribe, cómo los que diseñaron la iniciativa Mérida, el Plan Colombia, no habían previsto que nosotros en el borde este del Caribe estaríamos expuestos al trabajo terrible de los carteles intensificados. No perdí la esperanza y comenzaron a aparecer manifestaciones, tanto la de los aviones Galaxia y los 750 agentes de FBI en Puerto Rico, llevándose policías presos, haciéndolos presos, como este de ahora, donde ya aparecen hasta los propios abogados de Figueroa Agosto implicados. Vamos a seguirle dando el seguimiento debido. Ahora bien, algunos amigos mortificados por la forma en que a mí y a mi familia la han tratado de hundir en una odiosa y perversa campaña absolutamente falsa. Me estuvieron preguntando, estuvieron preocupados realmente por saber qué es lo que está pasando. Usted ha emplazado al factor político, la narcopolítica, es cierto. Ahí están las bajas pasiones, los rencores y todo aquel que perdió el 20 de mayo, incluyendo los que le servían de aporte tecnológico, que fueron los más esperanzados en que se podrían robar las elecciones. Esa gente está en eso. Pero hay otros intereses. Entonces me decía, usted ha insistido mucho en la cuestión de los generadores eléctricos. Sí, es verdad. Me he convertido por circunstancias sin procurarlo en una especie de obstáculo. Al menos ellos lo deben de estar viendo así. Yo lo siento así. Para poder consumar la impunidad sobre el gravísimo trastorno de 10.400 millones de pesos cuestionados gravemente, de los cuales he dicho hay 37 millones de dólares de sobreprecio en un campo eólico hecho por los argentinos y 1.600 millones de pesos de sobreprecio en el carbón, en la mina de Strata. La dueña de Falcon Bridge, socia de AES, norteamericana, en la compra de carbón en Colombia. Eso está detrás. Incluso he llegado a decir incluso cómo se hicieron las contribuciones, cómo se pasó el cepillo, cómo se hace, cómo se podría hacer en una iglesia. Contribuyan, que hay que destruir ese sujeto. Pero yo dije más. Señores, el asunto es más delicado y va más lejos que eso. Yo me voy a limitar sin comentar, dejaré los comentarios para luego, de esta obra, Camorra,
Gomorra, de Roberto Saviano. El autor de esta obra está bajo protección de 11 hombres, las 24 horas del día. No se sabe dónde lo tienen, en España, en Italia, en los Alpes, no se sabe. Porque la mafia de Nápoles, la Camorra, le puso precio a su cabeza. La obra es sensacional. Yo voy a leer esto sin comentarlo de momento. Atienda. La nueva burguesía camorrista casalesa ha transformado la relación de extorsión en una especie de servicio adicional y el crimen organizado en una participación en la empresa de la camorra. Pagar una mensualidad al clan puede significar concederle exclusivamente dinero para sus negocios, pero al mismo tiempo puede significar también disponer de protección económica con los bancos, servicios de transporte puntual y respetados agentes comerciales, el crimen organizado como una adquisición planificada de servicios. Esta nueva concepción del crimen organizado proviene de una investigación realizada en el año 2004 por la Jefatura de Policía de Caserta, que concluyó con el arresto de 18 personas. Francesco Chabone, Sandokan, Michele Zagaria y el clan Mocchia eran los socios más importantes de la empresa Sirio y de la empresa Parmalat en la Campania. En toda la provincia de Caserta, en una parte importante de la de Nápoles, en todo el Bajo Lagio, en parte de las Marcas y de los Abruzos, y también en parte de Lucania, la leche distribuida por Sirio y más tarde por Parmalat había conquistado el 90% del mercado, un resultado obtenido gracias a la estrecha alianza con la camorra casalesa y a las comisiones que las empresas pagaban a los clanes para mantener una posición predominante. Eran varias las marcas implicadas, pero todas ellas relacionadas en última instancia con el imperio Eurolat, la empresa que en 1999 pasó de manos de la Sirio, de la Cranotti, a la de Parmalat de Tanzi. Los jueces habían dispuesto el embargo de 3 concesionarias y de varias firmas dedicadas a la distribución y venta de leche, todas ellas, según la acusación, controladas por la Cámara Casalesa, la Camorra Casalesa. Las empresas lácteas estaban registradas a nombre de testaferros que actuaban por cuenta de la Casalesi para obtener el papel de cliente especial, primero en Sirio y luego en Parmalat. Habían tratado directamente con el cuñado de Michele Zagaria, prófugo de la justicia desde hacía una década y regente del clan de los Casalesi. El tráfico de favor se conseguía sobre todo a través de políticas comerciales. Las marcas de Sirio y Parmalat concedían a los distribuidores un descuento especial, etcétera. Yo le decía a mis amigos, ustedes no se están dando cuenta de que yo estoy situado en una atalaya quizás mucho más avanzada que la que ustedes tienen con la información ordinaria. Yo he estado hablando de los grises, de la hibridación de capitales sanos y tradicionales con los capitales de las mafias mundiales. Yo he estado advirtiendo al empresariado tradicional nuestro de los peligros que encierra